Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. Pues intentamos estar bien en la medida de lo posible. Bueno, Bien. eso es lo que intentamos todos, y unos lo lográis y otros no, Bueno, unos lo lográis y otros no. Sí, sí. y otros no. Yo estoy entre los que pues ni lo intento a veces. Yo no me quejo. Vamos a hablar de dos temas. Uno va a ser de economía, será la segunda parte, de economía de guerra, será en la segunda parte, y vamos a empezar por un tema de actualidad, de mucha actualidad, penoso, causa mucho dolor, mucha preocupación. Es Israel en Gaza. Un ejemplo perfecto, dices tú, de colonización. Pues de todo lo que estamos viendo, obviamente no nos vamos a enganchar con Eurovisión y todo lo que ha pasado, porque eso a mí me suena más a chascarrillo para no hablar de la profundidad del tema. Están muriendo gente, mujeres, niños, personas civiles. Vamos por las 50 y mucho mil y más de 15.000 niñas, niños asesinados que obviamente no son combatientes y mujeres que han muerto en Israel. Y encima, estos señores de Netanyahu y ayudantes se enfadan si les llaman genocidas y les sienta mal y se ponen chulos con los gobiernos que se lo dicen. Pues vamos con ello. Bien. No, yo lo de Eurovisión no era trivializar, ¿eh? Simplemente es una anécdota que este año ha tenido una vinculación bastante grande con el tema de lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Mm, O sea, Eurovisión es un montaje, como tú sabrás mejor que yo, que al final sí, hombre, claro que hay canciones, ¿no? Pero al final quizá por lo que he leído, el negocio grande es todo el aparato que montan, ¿no? De iluminación, de grabaciones, de trucos, de toda esa cuestión. Es uno de los espectáculos más conseguidos que va para mayor gloria y beneficio económico de esta obsesión con cantidad de recitales tremendos, ¿no? sí. Yo estoy al lado de la sala de conciertos, creo que es la que tiene más conciertos en Europa al año, que es la del Withing Center se llama ahora, creo que lo van a llamar Movistar, va cambiando de negocio, pues es un negocio brutal, ¿no? Mm, Entonces la única cuestión es que en este caso concreto, a mí me ha recordado que hace poco tiempo yo mismo estuve en las puertas de Wiki Center, porque es también el sitio donde se celebran los partidos de baloncesto del Real Madrid. mm, Son 12.000 o 14.000 los espectadores que caben y se llena. Y hace poco ¿m? Estuvimos un grupo de personas en los que me encontraba yo, e incluso un hijo mío estaba subido una pancarta dentro de en la calle a Filipo II montando, desplegando una tela enorme diciendo que no podía jugar Israel, el equipo, el Maccabi de Tel Aviv, no podía jugar en Madrid ni sí, en la Liga Europea, que no era su sitio y que tenía que ser expulsado. Es decir, quiero decirte que, claro, en este caso concreto, uno lo que tiene que reflexionar es cómo es posible que Israel esté en el fútbol, esté en las Olimpiadas, esté, no paramos en europeo, y esté en el baloncesto y esté en Eurovisión. ¿Qué pinta Israel aquí? Exactamente qué pinta, no pinta nada. Y bueno, pues ¿por qué está? Yo creo que al final está, y esto lo digo como más ligero, entre comillas, que al fin y al cabo son gente que canta y no sé qué, y siempre ha sido un espectáculo político. Tú recordarás cuando Serrat se negó a cantar, ¿no? sí, sí, Porque le obligó Franco a cantar en español. sí, Y dijo que él era catalán y cantaba en catalán, que además la canción suya era catalana, para que sí, además. Y claro, no fue. Supongo que eso contribuyó a mejorar la carrera eh, moral de Serrat y a demostrar una vez más que vivíamos una dictadura bastante subnormal, por otra parte, en estos pequeños detalles, ¿no? Pero es igual. Entonces, es todo, es que al final, de alguna manera, y yo lo tengo muy claro,
los países europeos, sustancialmente Inglaterra, el Reino Unido, ¿verdad? Y quizá Alemania, no, Francia, deciden eh, inmediatamente después de toda la matanza de los judíos, aprovechando ese furor, ya lo habían decidido previamente porque habían apoyado ya al sionismo y habían ayudado a que el sionismo fuera colonizando territorios en Palestina, porque hubo una incorporación de cuando comienza ya eh, el viaje de los palestinos de supervivientes, no, perdón, de los judíos supervivientes de, de todo lo que había ocurrido en los campos de exterminio y en el Holocausto, pues empiezan a llegar a Israel, pero ya había gente allí que había ido yendo, ¿eh? Eh, toda la rama sionista del judaísmo. Sí. No todos los judíos son sionistas, y yo no sé si todos los sionistas son judíos, ¿me explico? Porque aquí pasa lo mismo, es decir, al final eh, hay algunos de los grandes rabinos judíos ortodoxos que están absolutamente en contra del Estado de Israel. Eso No los hay. no, eso no lo sabía yo. Pues, sí, algunos, Sí, porque vale, consideran que ellos son una religión, sí, y una religión no tiene que dedicarse a luchar políticamente y a matar para conquistar un terreno echando a los que viven allí. Sí los hay, no son muy mayoritarios, pero los hay. vale. Entonces, lo que sí que es cierto que la tradición, que lees el Antiguo Testamento, y yo la Torá no la he leído como tal, la que tienen ellos, y la verdad es que desde que salen de Egipto, ellos van a la conquista del territorio echando a los que estaban allí. O sea, esto tiene 3.000 años de existencia. Pero bueno, volvamos al asunto. Quiero decirte que sí que es curioso, y yo quería llamar la atención sobre ello, de cómo Israel ha conseguido encajar en sitios donde no tenía que estar, que es la Copa de Europa de fútbol, que es la de baloncesto. Eurovisión no pinta absolutamente nada. ¿Sabes lo que me Más. dijeron sobre eso un compañero nuestro? Eh, No, dime. sobre que no es un país europeo, me dijeron. ¿Y entonces Australia qué pinta en Eurovisión? Porque Australia tampoco es Europa. Evidentemente puede haber, no, hay algún país más que no está que está en Eurovisión, Que no pero que no, porque hay un acuerdo con una serie. El problema es, por eso ten cuidado, yo te he dicho eso más el fútbol, va a ser eso, correcto. más el baloncesto. Sí. De alguna manera, más encaja con lo que está ocurriendo ahora. En Mm. definitiva, ¿qué es lo que agudiza la situación de... Hay varios factores, ¿no? Lo que agudiza la implicación de, de Occidente, de alguna manera, de Estados Unidos brutalmente claro y de la Unión Europea vergonzosamente silencioso, ¿no? Vergonzosamente silencioso, y algún país incluso desobedeciendo al Tribunal Internacional de la Haya, ¿no? Y no deteniendo, como tenía obligación de haber hecho, a Netanyahu cuando fue a visitarlo, ¿no? Entonces, quiero decir que sí, viene bien recordar que Israel tiene una dotación especial porque, en definitiva, es la fuerza de choque que está controlando lo que anteriormente era, siendo una barrera para Turquía. Recuerdo que la guerra contra Turquía fue tremenda en su momento, de Europa, ¿eh? Y al mismo tiempo es el freno al mundo musulmán más agresivo, más identitario, más en contra de Occidente. Entonces, es una colonia. Es una colonia europea, occidental, si quieres, porque está también Estados Unidos, del mismo modo que cuando Egipto se quiso quedar con el canal de Suez, inmediatamente Francia e Inglaterra mandaron a sus tropas Sí, a la plaza israelí, la guerra de Sinaí. correcto. Hay quien dice que Israel sin Estados Unidos no sería nada. No Eso sería es. nada, y sin Europa. Y Y sin sin Europa. Europa, Europa al menos haciéndose la despistada o mirando para otro lado. Pero el Mirando para otro apoyo, lado y de alguna manera no actuando con contundencia cuando el primer atentado brutal, aparte del Makba, de cuando echan ya a los judíos perdón, a los palestinos de sus pueblos matando, mm, y matando, la bomba que pusieron los sionistas en el hotel
rey David en Jerusalén, sí. mató a la mitad los, vamos, los diplomáticos de Francia e Inglaterra y de los que estaban intentando apoyar, porque querían saltarse a ellos también. Y entonces, obviamente, cuando luego también los Estados Unidos de alguna manera abandona a Inglaterra y a Francia en su lucha contra Egipto por el canal de Suez, ya aparece ya la potencia que después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en la superpotencia mundial, ¿no? Y que todo gira en torno a sus intereses económicos y políticos. Y claro, Israel es de alguna manera, podrá molestarles o no molestarles, me es igual, pero es el perro de su amo. Sea, igual que tú puedes ser un ganadero, puedes tener un perro mastín para que los lobos no se coman a las ovejas, pues de alguna manera Estados Unidos es una fuente de apoyo sin fin para Israel para frenar ¿eh? a Irán, antigua Persia, que eso es el territorio quizá más poderoso, a Pakistán también, que Pakistán lo machacó Estados Unidos y lo dejó hecho unos zorros, y a Siria, toda esa zona, y como está ocurriendo ahora con Yemen, ¿no? Es decir, y está, por un lado tiene a Israel y ha conseguido, evidentemente, que sean también los perros guardianes de la zona, Arabia Saudita y Kuwait. Entonces, esos Cierto. son, Israel de alguna manera es una colonia del mundo occidental, especialmente de Estados Unidos, y por eso está allí. Y por eso luego a él se le conceden estos lazos especiales que justifican mucho más, que siguen cimentando la tesis de que es uno de los nuestros, a diferencia de los palestinos que no son de los nuestros. Mm. Mientras que si tú ves, y aquí en Madrid podría ser, cuando la gente detecta gente que tiene aire palestino, o árabe, como quieras decirlo, hay una cierta rechazo, mm, no sé si supremacista o racista. Los judíos ortodoxos se parecen muchísimo, ¿eh? Pero si están por aquí no pasa nada. No, no, no Ya. se les identifica Ujú, ujú, ujú. con gente desagradable. ¿Eh? En España no hay más que, bueno, en España sí los echaron, pero España fue el último país europeo que los echó de su país. Antes los habían echado en Francia, en Inglaterra y en todas partes, ¿no? Y luego, claro, los echaron de España, que era la comunidad más poderosa. Entonces, aparte de esa mala conciencia con los judíos y cristalizada en los nazis, pero es una colonia. Entonces, Vale. eso explica, te digo, que Israel esté ahí y que diga, a mí no me extrañaría absolutamente nada. Pues porque todo es un montaje. Va una de las supervivientes del espantoso ataque contra la colonia esta judía, que era en la parte de abajo, enfrente de la Franja de Gaza, y al mismo tiempo ¿eh? Eh, mm, todo pinta a que han boicoteado la votación o la han manipulado. Ya Sí, se el sabe que se voto, hace. el voto, digamos, del público de la Tú multitud. verás. Ujú. Tú verás. Y concluso, tienen los tontos útiles aquí de Vox que dicen que evidentemente hay una mayoría de españoles que apoyan a Israel. No, te lo quedas mirando y dices, este hombre, ¿de qué habla? Sacar esa conclusión de los votos hechos telemáticamente en un festival de música y de ahí decir que la mayoría de los españoles piensan diferente a usted, señor Sánchez, Sí. es ya de burrería política Bueno, absoluta. ya, pero quiero decirte que es de lo que va. Y Sí, bueno, me parece que fue el famoso Pegasus, el sistema este de espionaje, que estuvo mezclado un asunto muy feo de España con Marruecos y por ahí, ¿no? sí, sí. A que estos tíos tienen capacidad. Sí, tienen capacidad para eso y para más. ¿Y cómo se explica? Hay gente que se pregunta, yo entre ellos me pregunto, cómo el mundo árabe, musulmán, los vecinos y vecinas, los países vecinos de la zona, han demostrado escasa, o por no decir en algunos casos ninguna, solidaridad, en este caso,
con Palestina y con Gaza. En otras ocasiones se ha reunido la Liga Árabe, ha protestado, ha habido más apoyo, pero esta vez parece ser que están Bueno, yo creo que es un tema dejando hacer. complicado, ¿eh? Pero fíjate, si es que tú repasa, vamos, tú repasa inmediatamente. Sí, a ver, Caso de Siria, inmediatamente ellos pagan los platos rotos de las luchas de Israel con sí, los palestinos. sí, Entonces, no tiene capacidad de apoyar directamente a los palestinos, paga platos rotos porque ahora se han invadido por debajo y ahora están bombardeando Siria. sí, cierto. Entonces, el Líbano, ya te quiero contar. El enemigo más duro que tenía era, por descontado, Pakistán y Persia. Persia lo llamo Persia porque es el imperio más milenario que existe, ¿no? Irán. Irán, Ya eso sí, pero los países árabes del Golfo, haciendo un juego de palabras muy tonto, es que es un conjunto de golfos. Un conjunto de golfos que tienen un dominio tremendo, que están haciendo negocios tremendos y que son uña y carne con lo más duro de Occidente, en concreto con Estados Unidos. mm, Fíjate cómo, vamos, que son capaces de hacer el resort, convertir Gaza en un resort de turismo son capaces, ¿eh? Porque tienen dinero por un tubo. Los árabes, por otra parte, es un término muy genérico que sí. oculta diferencias muy profundas entre ellos, En cuestiones religiosas, geopolíticas en todo. y económicas, de todo tipo, sí. Bueno, que uno de los que más se ha puesto a que hubiera tráfico libre para ayudar a los israelíes, perdón, a los palestinos, ha sido Egipto. Sí. Porque la rama árabe y musulmana o musulmana, que es la más radical en Hamas, es la que está también más radical en Egipto. Los hermanos musulmanes, que es de donde. Claro, entonces no quieren saber nada, Mm, nada de eso. Entonces, yo digo, creo que en ese sentido lo de este año concreto, lo del Festival de Eurovisión, ha sido muy emblemático para desvelar este mar de fondo que explica que esto esté durando tanto tiempo y que no haya ninguna solución, que está muy enrevesado, ¿no? sí, Entonces, evidente. Y claro, luego además esto unido a que en estos momentos conviene recordar, ¿no? Si hay un personaje que es un protagonista absoluto de lo peor de lo que está ocurriendo en Netanyahu. Es un fascista, pero vamos, de extrema derecha, apoyado por gente de más extrema derecha y apoyado por una parte importante del país, pero no es por mucha parte del país. Ha tenido algunas broncas con los familiares de los secuestrados porque es obvio, y era obvio para ellos que les importaba un carajo al gobierno de Netanyahu salvar o no salvar a los secuestrados. Si los salvaba se apuntaba a un punto, pero quizá ya no tenía excusas para hacer más cosas, ¿no? Y si no los salvaba, como los culpables son los otros, ya tenía la papeleta resuelta, ¿no? Pero Netanyahu es un representante de la política más rastrera. Es un fascista, o sea, vos a su lado sería casi un liberal, ¿eh? Es una persona que ha estudiado en Massachusetts, en el Instituto Tecnológico, que ha servido en las Fuerzas Armadas, hasta capitán, en fuerzas de élite, en fuerzas de ataque, y el primer cargo político suyo es del 82 adjunto a la Embajada de Israel en Washington, donde ya cimenta amistades profundas, ¿eh? Y logra, por fin, en 1988, un puesto en el Parlamento israelí. Y a partir de ese momento es cuando su carrera política empieza a crecer, hasta ser primer ministro en el 96. Y desde entonces, Eh, está envuelto en asuntos de tráfico de influencias, de malversación de fondos, de todo, ¿eh? Eh, y siempre se refugia y evita cualquier cosa, ¿eh? Él perdió las elecciones en el 99, la ganó el Partido Laborista, que al final no pudo. Entonces se dedicó al sector privado,
terminó siendo ministro con el Likud, el nuevo ministro del Likud, y primer ministro de Asuntos Exteriores. Fue primero ministro de Asuntos Exteriores, luego ministro de Finanzas, y en 2005, me parece, abandona el gobierno de Sharon porque le parece que es débil, y es cuando ya logra subir al poder. Y es un fascista, fascista en el término este genérico de supremacista, de autoritario, de tramposo políticamente. Es decir, no tiene desperdicio. De hecho, mucha Pero gente le dijo él. pienso que Netanyahu será todo eso y mucho más, y será un ser despreciable, pero él solo no puede hacer todo lo que está No, haciendo. no, claro, 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 claro. Evidentemente Ahí, hay una parte de la población que está deseando. Lo que pasa es que él está jugando sus cartas, ya lo sabes, y las cartas suyas es mantener lo más posible en la situación de violencia y de guerra y peligro, porque mientras se mantenga, él aguanta más en el poder. claro, tiene pendientes cosas con la justicia. Claro, En claro, claro, cuanto tiene deje de pendientes, ser sí, primer claro. ministro, pues va a ir a los tribunales. Y parece ser que hay un sector de la población y también de la justicia en Israel que le tiene ganas, pero que a lo mejor muere o fallece antes o llega a una edad que ya no ni siquiera pasaría Ya, pero, por la pero claro, cárcel. es su figura. Es decir, al final, entre los conflictos, aparte de la geopolítica y aparte de la economía, también hay personas concretas Sí. que son especialmente crueles o especialmente nocivas. Y yo sí que creo que este es uno de los ejemplos concretos. Es decir, Hitler con Himmler, Eichmann, son personas individuales. Y la Alemania nazi fue nazi, pero Hitler es el que la convierte en una máquina de matar, ¿no? Y no es despreciable una persona en este caso concreto, ¿eh? Los males eran profundos, los motivos de los conflictos, de acuerdo, pero cuando aparece en un cargo una persona especialmente nociva por intereses bastardos personales, yo creo que agrava la situación. Y mientras este hombre esté por ahí, ¿eh? Porque claro, la jefa anticorrupción y de justicia no hacen más que criticar, intentar pillarle, pero no pueden, no pueden. Y mientras esté en guerra, no van a poder. Entonces, eso era lo que te comentaba yo de alguna manera. No es que a mí me interesaba especialmente hablar del Eurovisión, sino me parecía un ejemplo muy trivial, en cierto sentido, de lo profundamente arraigada que está la situación, y que explica cómo es posible que estemos asistiendo a una barbarie como esa, que además casi es en directo, porque por más controles que tienen, se retransmite casi en directo. Mm. Y solo en las últimas semanas, me parece que ha sido, ya han dicho Reino Unido y Francia que si no frena inmediatamente, tendrá que atenerse a las consecuencias. Bueno, pero Me da un miedo a mí eso. lo están diciendo un poco con la boca pequeña porque las últimas semanas es ya escandaloso, no es la palabra, es demasiado brutal ya lo que está haciendo y además lo que ha prometido hacer. Es decir, se ha prometido arrasar con todo lo que hay, destruirlo todo y además Es lo que adueñarse pretende, adueñarse del terreno, quedarse allí. Es decir, ya no claro. vais a volver los palestinos. Si es que si hay alguien que se parezca a los nazis del Holocausto cada vez más, es él. Ayer por la tarde, hablando con unos colegas sobre este tema, a propósito de una nueva petición de una de estas que te piden tu voto, que votes, que digas que hay que condenar a Netanyahu, Abad me parece que era la que lo hacía. Y entonces yo les comenté, digo, pero si queréis saber de con quién estamos negociando con el Netanyahu, eh, les pasé, y lo aconsejo a los que estáis por aquí, que entréis en Wikipedia, simplemente en Wikipedia, y leáis lo que fue la destrucción del gueto de Varsovia.
¿El cómo? Perdón. La destrucción del gueto de Varsovia. La destrucción del Sí, gueto sí, de cuando, Varsovia. cuando dieron la orden, los judíos los encerraron los alemanes, los judíos polacos los encerraron en el centro hicieron con verjas además y con vallas y con en un barrio central de Varsovia. Mm, Y a pesar de todo había conflictos, pero se encargaban constantemente. Y hubo un momento que ya los judíos de dentro dijeron, ya no más. Y empezó mm, una resistencia con algunos atentados contra los nazis y fueron las élites nazis de las SS y arrasaron, arrasaron completamente Varsovia, el barrio ese. Mataron a casi todos y a los que, y ahí, porque además estaban resistiendo, todos, con detalles macabros como que las mujeres cuando eran detenidas, la granada que llevaban debajo del traje la hacían estallar delante de los que las detenían. Detalles macabros, ¿eh? mm. Pero que indican el nivel de violencia. Y acabaron con todos y los que no mataron allí se los llevaron a un campo de exterminio. Eso lo hicieron los nazis, que para la humanidad es hablar del mal. Pues yo juraría que lo que están haciendo ahora, digamos, no lo jurarías, es que lo ha dicho, que va a reiniciar los ataques y avanzando para echarlos de la franja de Gaza. Le pregunta, ¿y a dónde van a ir? Dice, ese no es mi problema, que se mueran. Lo ha dicho antes de ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Parece, o sea que no. Entonces, eso y lo de Varsovia, pues ya te digo. Y además hay una leyenda que no he verificado de que las tropas rusas esperaron a que acabaran con los judíos para entrar y echar a los alemanes. No me extrañaría por todo el tiempo, porque los pogroms de judíos en Rusia fueron brutales, en la época de los zares, brutales también. O sea que también es cierto que el pueblo judío tiene una historia de sufrimiento que te mueres. Entonces, quiero decirte que eso es Netanyahu. O sea, el parecido más grande que yo encuentro es a lo que hicieron los nazis, en concreto con los judíos según avanzaron al oriente. Primero los guetos judíos de Varsovia y luego en Rusia también, se los cebillaron. Pero claro, en Rusia ya habían matado bastante los zares y no sé si los soviéticos también. No, esos creo que no tanto, pero vamos, no tengo ni idea. Y esa, ya te digo, es la enorme gravedad de la situación, ¿no? Y Vale. lo que le convierte, y claro, a mí me da más rabia que este año, para mí, ya te digo, por lo de Franco y el catalán de Serrat, evidentemente su día yo me enfadé bastante, supongo que tú también, ¿no? Pero era una chorrada al final. Y siguió cantando en catalán, ganó prestigio y no se convirtió en un ajusticiado o en un muerto caerse como el ruano que se cayó de un quinto piso, ¿no? Muy bien. ¿Dejamos esto aquí o Y bueno, dejamos esto aquí, me parece bien, sí. vale, pues vamos a poner aquí un poco de música y vamos con otro tema. Vamos a hablar de economía de guerra, y eso va a ser después de escuchar esta música. Muy bien. Continuamos en Radio Clara, es lo que hay. Estamos hablando con Félix García Morillón y os decíamos que en la segunda parte de este programa íbamos a intentar, o va a intentar Félix, contarnos algo sobre, o lo que pueda, lo que crea conveniente, sobre la economía de guerra. Es un algo a lo que se está dedicando, o lo que se dedica un número, no sé si especial o extraordinario, de Economistas sin Fronteras, que es una revista. Ahora nos lo explicas bien para que sepamos de lo que vas a hablar previamente y por qué. Sí, bueno, voy a hablar un poco bueno, primero porque merece la pena hablar de ello, ¿eh? Entonces, Economistas sin Fronteras quizá os suena a todos y su nombre está claro, ¿no? Es decir, repite el lema aquel que se hizo, no recuerdo quién empezó, si fue Periodistas sin Fronteras o Médicos sin Fronteras, ¿te acuerdas? Sí, Una etapa en que muchos se declararon sin fronteras para decir que su planteamiento trascendía
el estrecho límite del país al que pertenecían y si cada otras cosas. Bueno, pues en España hay una asociación que es Economistas Sin Fronteras. Yo conozco a bastantes gente de allí, algunos son muy buenos amigos, ¿eh? Y entonces, y como estoy suscrito, pues me mandan cosas, ¿no? Y una cosa que me mandan es una revista. Entonces, la última revista es un monográfico titulado La incapacidad de la economía de guerra para construir paz y seguridad. Como tú recordarás, quizá, que en uno de los programas míos contigo, hablando de la guerra y de la inversión en economía de la guerra, es decir, el aumentar al 0,2, al 2, al 3, al 4, al 5% la inversión militar, Sí, eh, aunque yo decía que, claro, si está un señor como en este caso Putin, que además está demostrando que no tiene muchas intenciones de negociar, ¿verdad? Por ahora, por lo menos, a no ser que se le dé, no sé cómo le van a convencer, pues que a lo mejor no te queda más remedio que plantearte lo de un ejército, ¿no? Ahora bien, ¿por qué traigo yo este libro? Porque este número monográfico yo os aconsejo, te lo puedes descargar gratis de internet. Es una publicación, en total tiene, este libro el monográfico son 56 páginas, no es ni mucho ni poco, sino todo lo contrario, es gratis y además a veces las publicaciones que te descargas de la red se leen mal, eso te habrá pasado a ti, ¿no? sí. Esta es muy limpia, se lee bien, ¿no? Está limpia, Entonces, quiere decir que que se lee bien, fácil se lee lectura. bien. Y Me parece que hay que escribir para bajarte Economías sin Fronteras. Poner que cuando Economías entres sin en Fronteras. Economistas Sin Fronteras, la página que me parece que se llama Economistas Sin Fronteras, sí. Vale, Ecosfront. Ecosfront me parece que es la web, pero tú pones Economistas Sin Fronteras, te aparece su página que es ecosfront.org. vale, Y entonces ahí una de las cosas que tienes es la revista. Vas a la revista, aprietas, te sale, ¿eh? muy Y bien. yo, mientras hablo contigo en este momento, la tengo aquí delante abierta para, si hay algún dato y tal, poder comentarlo, ¿no? Y entonces te lo puedes leer. Está bien, es claro, es limpio, ¿no? Y entonces me interesa sobre todo para, ya matizaba entonces en la necesidad de gastarse dinero, pero claro, cuando lees todo esto conjuntamente, o cuando yo no lo he leído entero, pero me he leído sobre todo las tres primeras páginas, porque cada autor son en total, verás tú, son en total uno 2 3 4 5 6 7 14 artículos Sí, de 6 8 páginas, depende, van variando, 4 páginas, 7 páginas, 4 páginas, 4 o 5 páginas. Y entonces, de gente diferente. Y viene bien porque, claro, leído todo seguido, te das cuenta que desde luego todo el negocio militar, todo el negocio de la industria de la guerra es un pozo sin fin que se presta a las mayores trampas que tú puedas imaginarte, ¿no? Es ¿trampas en qué decir, sentido? no hay ¿Trampas? limpieza, no hay transparencia, no hay Ah, control, ¿eh? ujú. Y entonces, claro, bueno, se cae como tú me hacías ver en aquel momento, que sí, que el dilema este que de alguna manera eh, pueden obligarte a poner dinero para más defensa, pero lo que está claro es que si no seguimos denunciando con toda contundencia, que eso sí lo comenté yo también en su momento, lo que ocurre con el armamento y cómo es un negocio brutal, pues te expones a que al final termines teniendo una situación bastante desagradable, ¿no? Por ejemplo, en un momento. Por ejemplo, en el caso este concreto, estos ejemplos, eh, la primera estudio que hay ahí es uno muy claro. Si tú te armas, que era repetiría la contraria que también dije en su día, si quieres la paz, prepárate para la paz, ¿no? Porque los datos rigurosos de estudio en situaciones de países diferentes, los diversos estudios empíricos que se hacen, cuando la gente ya coge papel y lápiz, toma datos
consulta, lo que indican es que el aumento en el gasto militar correlaciona con una mayor probabilidad de conflictos. De gastar, de consumir lo que has comprado. Y de estar tentado a usarlo. Y de que continúe la cadena, claro, que Y lo gastes, lo consumas una para vez que poder. tienes el juguete lo quieres utilizar. Sí, No sé si vale. me explico. Me gasta una pasta, lo utilizaré, ¿no? Y evidentemente los estudios dicen, no, usted no disuade. Posible lo que hace es provocar el nombre tradicional, la carrera de armamento. Mm. ¿Eh? Y de hecho, un logro importante, que yo creo que lo asocio al desastre de Cochinos, cuando el enfrentamiento de Rusia, Khrushchev, y me parece que entonces estaba Kennedy, Kennedy, en sí, Estados Unidos, ¿verdad? sí, Hay un momento en que estuvo a un dedo de que aparecieran volando misiles, ¿no? sí, Como lo vieron a un dedo y sabían que eso era, como aquella película famosa, El día después, era una hecatombe, pues se pusieron serios y empezó una carrera de control de armamentos, en la que hemos vivido más o menos tranquilamente, solo digo más o menos, porque hemos tolerado y dado armas para matanzas espantosas en otros sitios del planeta, ¿m? Y la lista es grande, ya que no son poquitos, y siempre ha habido implicado, obviamente, industrias armamentísticas de Occidente, pero Occidente ha vivido en paz. Solamente en esta ocasión puede que pueda ocurrir, pero sí que está claro eso, que cuando la gente, los países gastan en gasto militar, dice, mire usted, lo que indica es que el riesgo de que termine habiendo un conflicto militar crece, no disminuye. ¿Eh? mm, Por otra parte, el truco este de que los bienes claramente que produce la industria de armamentos no está para la población civil. Ninguno de nosotros compramos un misil, ¿no? Creo que ni siquiera vamos a comprar uno de estos, han puesto un dron. avioncitos pequeños, los drones estos que Mm, para acabar con el gato de la vecina, no sé si me explico, ¿no? sí, No, no vamos a hacer eso, no somos los que gastan, ¿no? mm. Eh, Está claro que el comercio de armas tendría que estar más regulado, pero claro, si tú financias o ayudas a las empresas que generan algunos puestos de trabajo y que tienen, pues tendrás que conseguir Eh, que se transmite, que las armas se vendan. Yo tengo industrias que venden armas, entonces España, por ejemplo, hay una junta especialmente dedicada a vigilar esas cuestiones, pero como está amparada por la ley de secretos oficiales, la opacidad de las cosas que se hacen ahí, absoluta. No hay manera de saber quién ha hecho qué, a quién se lo ha vendido y cómo ha llegado. O sea, tienes ahí. Luego, por otra parte, aparecen en España en concreto, ¿no? Las industrias de guerra, parece que te estás hablando de que hay una red. No, no, en España fundamentalmente hay tres empresas: Airbus, Navantia e Indra. Indra está participada por el Estado, por el Bueno, gobierno. algunas de ellas están participadas por el Estado por descontado. Vale, O sea que es un oligopolio. sí. Tú no estás favoreciendo la economía del país. O sea, si tú ahora que los aranceles das dinero para que la gente que va a sufrir unos aranceles pueda salvar los muebles, pues posiblemente esté beneficiando a muchas empresas pequeñas, ¿no? Si lo haces bien, claro. Pero en la industria de armamento, al final hay tres. El 73% de la producción militar nacional. Y están respaldadas con ayudas públicas y con contratos preferentes. Hombre, huele a podrido, ¿no? Huele a podrido. O sea, hay demasiados intereses bastardos eh, como para pensar, ¿eh? Que eso favorece a la industria del país. Del mismo modo, no se incrementa el empleo. ¿Eh? Eso los estudios son variados. Te dicen que asignar recursos públicos al sector de armamentos
¿eh? Es, claro, si tú el dinero del Estado tiene un dinero, si a no ser que recaudes más, hagas un impuesto especial para la guerra, esto tendría muy mal gusto, ¿no? Pero si tú tienes que instar más dinero a la guerra, se lo quitas a otro sitio. Y entonces, Pues evidentemente, dice el no creas señor. puestos de trabajo. Dice el señor presidente de gobierno y su gobierno en pleno que el gasto que va a dedicar España a aumentar su presupuesto militar en ningún caso va a ser causa de que disminuya el gasto en cuestiones sociales. Entonces, Claro, pero es que eso es tramposo. Es tramposo. tramposo porque al final, esas son las cuentas de la lechera y no hay manera de demostrarlo. Lo que sí está claro, y hay estudios contundentes en Europa, hay varias, ahí te cita los algunos estudios, pues si quieres indagar más, ¿no? O sea, estas son las informaciones que puedes indagar y contrastar. Si algún dato dices, uy, no me huele bien este dato, bueno, como te citan cosas, pues puedes indagar, ¿no? Una cosa que te dice, por ejemplo, es que está claro que si yo invierto 10 millones de euros, pongamos por caso, en educación, salud o medio ambiente, estoy generando mucho más empleo que si lo dedico a armamento. Hay más empleo. Es sectores en los que hay más empleo, no voy a decir ya los beneficios para la población. Salud, educación y medio ambiente. No. Tres concretos que si gastas el dinero en eso, en vez de gastarlo en armamento, eh, mm, no, no estás creando más empleo. Y tampoco incrementa la prosperidad y la seguridad humana. Si Mm. entiendes prosperidad y seguridad, claro, lo que hay que entender prosperidad y seguridad humana. No solamente que si salgo por la noche a la calle no me va a saltar un asesino. No es solamente que si me voy de mi casa cuando vuelva, tres impresentables se ocupan, lo han... ¿Me explico? Tipos argumentos de la gente muy reaccionaria, ¿no? Vale, No, no, no. Es que la prosperidad de la sociedad humana es tener trabajo, tener salud, tener educación, tener buen ambiente. eso es seguridad también. Claro, Eso eso es seguridad es humana. sobre todo seguridad Claro, humana. eso sí que es la seguridad. En Madrid está la bronca porque la Ayuso ya sabes que es la inefable. Con la que tiene que legislarse más duro contra los ocupas. Y claro, los datos no te los puedo decir ahora porque no es el tema de hoy. Pero Vale. indica que han disminuido muchísimo los ocupas. Que apenas hay ocupaciones. Mm, Entonces, usted que está creando un monstruo para que la gente, miedo a lo ocupa. Claro, eso evidentemente, es decir, miedo a la ocupa para que inmediatamente las compañías de seguro van a su casa y le dicen que la puerta blindada con... ¿Me explico? sí, la alarma y tal. Como nos quedan pocos minutos, es decir, Bien, dos o tres, digo, yo te es... quería hacer preguntar Dime. una cuestión. Aunque ya hemos invitado a la gente a que se vea esa revista, se la baje y si le interesa el tema, lea con datos. eh, ¿Cómo respondemos? ¿Cómo se responde? ¿Cómo respondes a... Bueno, ahí está Putin, está Rusia, nos van a invadir, Trump ha abandonado a Europa, la OTAN ya no es el paraguas que teníamos antes, Europa se tiene que rearmar y toda Europa tiene que buscarse la vida en la defensa de su territorio. Por lo tanto, los europeos tenemos que aumentar el gasto militar para, o bien la OTAN nos siga queriendo, es decir, Estados Unidos, o bien Europa autónomamente se pueda defender. ¿Qué respuesta hay ante eso? Porque el argumento Yo de la ellos es respuesta al que, final, claro, al final, de alguna manera, primero ya tenemos armamento, o sea, puedes discutir un poco más o un poco menos, pero obviamente yo sí que creo, y claro, y puedes verte, eso es lo que decía yo también el otro día, verte abocado a que oiga que es que Putin firma un tratado de no, y resulta que lo incumple al día siguiente. Es que Israel acuerda una tregua y la incumple al día siguiente. Y claro, es lo que dice lo de Hamas. ¿No crea usted que yo entregue las armas, verdad, criatura? Yo seguiré siendo un valladar contra... Y por eso luego
a Hamás siendo lo que es, lo votan, ¿no? Los palestinos. Ganó las elecciones en Gaza, ¿no? En Gaza, eso es lo que Ganó no sabe con mucha gente. autoridad. Es lo que Entonces, no sabe mucha gente, que considera que Hamas es un grupo terrorista, que son 20 o 30 que se dedican a eso. Hamas gobernaba en Gaza porque ganó unas elecciones porque y sin no. embargo, el de la zona Cisjordania Sí, es más bien un tramposo, con elecciones más bien sucias, sin control. ¿Me sí, explico? vale, Y encima, bueno, allí la situación, el chuleo de las tropas israelíes mangoneando por toda la franja es brutal. sí. Entonces, pero bueno, evidentemente, y lo que pasa es que yo traía esto porque creo que lo que hay que insistir, seguir insistiendo, es que obviamente hay que intentar por todos los medios no centrar el problema en el armamento. Es posible que haya que hacerlo en algún momento determinado. Yo no te digo que no. Es decir, que en la historia de la humanidad las guerras han sido parte del tinglao. Y cuando se ha mandado a leva, se ha hecho leva, se ha recogido a la gente y bueno, algunos huían como podían. ¿Eh? La semana trágica de Barcelona fue en gran parte provocada la chispa, ¿te acuerdas? Es que había que embarcar para ir a África Sí, sí. y la gente dijo, ya está bien. Bueno, por los que no sepan lo que fue la Semana Trágica, también lo invitamos a la Wikipedia. Sí, sí, claro que lo vea. Ponga usted Pero que la Semana clase Trágica obrera que se iba a ir a, a morir A África a morir. África, Sí, además con un rey que había bastantes pruebas que era un golfo y que estaba defraudando, sí. dice, yo no voy, y montar un cirio. Eso es posible. O sea, que eso hay que quitar. Entonces, en cualquier caso, yo he traído hoy esto para recordar, insistir, que la duda que tú planteas es la duda que tenemos todos. ¿Y si el Putin? Claro, nosotros la tenemos menos. Estamos más Pero, lejos. Estamos más claro, lejos. estamos lejísimos, a 5.000 kilómetros. Pero tenemos que ser solidarios, es lo que Claro, tienes que ser ordene. solidarios porque te puede tocar a ti. Y desde luego, nosotros podemos recordar, nos puede importar a todos un carajo, que en un momento de debilidad, porque Franco estaba muy enfermo, ¿te acuerdas? Hussein, no, Mohamed V me parece que era entonces, el rey de Marruecos, hizo la marcha verde y se quedó con Ibn Layún. Mm. Punto pelota. Y no es solo que solo perdiera España, que a mí me tiene sin cuidado, sino que esa gente, ¿eh? tuvo que irse y está una parte importante en Argelia, ¿te acuerdas, no? En el desierto. El Tinduf, Que el otro día en concreto me encontré en la estación, me volví a Madrid y me encontré con uno que me pidió ayuda para no sé qué, hablaba muy bien español y me puse a hablar con él, chaval joven, y me dijo que era del Sáhara. Y me enseñó su carnet de identidad como apátrida. Digo, pues a ver si algún día ya os dan la nacionalidad, por lo menos la española. ¿Eh? Son gente que está allí. Nos la quitó con la cara. ujú, Y entonces, evidentemente en estos momentos Putin ya quita con la cara una parte importante a Ucrania, ¿eh? el 20% del territorio. 20%. Mm. Y que el Zelensky no es hermanita de la caridad, También. evidentemente. Mm. Y que era derecha dura, evidentemente. ¿Eh? Pero Eso no hay un justifica que. momento que tienes que decir, oiga, es que algo hay que hacer. Mm. Oiga, si no, pues igual voy a tener que darle un palo. Es delicado, pero además yo creo que hay que reforzar que a medio y largo plazo lo que hay que intentar solucionar los problemas mediante la contundencia, negociando, negociando y negociando. El diálogo, las conversaciones, los acuerdos de paz, el dialogar y el volver a dialogar. Y luego, al final, incluso tienes que pensarte, ¿eh? En el cálculo de probabilidades, claro, eso es lo difícil, ¿no? Es decir, que te puede merecer la pena renunciar a una parte de tu territorio que no defenderla hasta el final en un resultado de una guerra que siempre es discutible, pero con un coste personal en vidas humanas y en dinero brutal. Mm. Entonces, claro, al final hay un problema que está claro que en las guerras, bueno, sí hay gente que gana y gente que pierde, eso está claro.
Y los que pierden a veces, bueno, son masacrados. Es una vieja costumbre de la humanidad que a mí me conste, la empleaban los vándalos, la empleaban los romanos, la empleaban los israelitas cuando tomaban las ciudades de Palestina que iban conquistando para hacerse con su tierra. El pasar a cuchillo a la población es un clásico. Mm. O sea que ya sabemos que eso es lo grave. Entonces, la alternativa está ahí. Pero conviene que gente como nosotros, estos argumentos que dan Economistas Sin Fronteras, los tengamos muy a mano. Muy bien, pues tenemos que terminar aquí, Félix, Me parece. con la indicación que se ha hecho al principio y volvemos a recordarlo. La gente, si quiere, que busque Economistas Sin Fronteras, una revista que se puede leer en Internet de manera gratuita, Economía de Guerra, y ahí hay datos, artículos, lo has dicho ya, y Y además se leen bien, ¿eh? vale, No, no es un lenguaje críptico. vale. Pues la semana que viene, si no pasa nada, volvemos a hablar, ¿te parece? De acuerdo, me parece bien. Que tengáis Hasta- una buena semana. Igualmente.